me ayudaría Bienvenido a esta ya está fiesta de la grabando. palabra. Lo comentaba hace un momento. No olviden visitar las editoriales que se encuentran hoy con nosotros. Editoriales Simientes, Bocato Ediciones, Ediciones Cedrar. Bienvenido. Adelante, todo tuyo. Hola, buen día a todos. Me llamo Juan Solano y escribí un cuento. Se llama El milagro de los cuchillos. No era la primera lluvia que cubría todo el pequeño puesto de Doña Leonora. Ya antes la habían cubierto otras tormentas, pero quizá fue por su excepcional temperatura del agua o una variante en su composición de humedad que a ella y a su nieto les provocó un enojo singular nunca antes visto ni sentido dentro de sus cuerpos. Doña Leonora miró al cielo como diciendo entre dientes: mendiga lluvia. Pero sus labios tan evidentes los pudo notar su nieto, quien le veía la cara pañosa fija en las nubes grises, y que ya no sabía si enojarse o entristecerse al mirar esos ojos que prodigaban sentimientos. A pesar de su corta edad, sabía cómo era sentir eso. Era cierto que la lluvia caía a chorros sin ningún tipo de filtro entre el trayecto del origen al suelo, y sintiendo las gotas marcar los cuerpos, daba la sensación de ser nieve y no agua lo que se desprendía, debido a su frío marchito más allá de lo refrescante. Lógicamente, Doña Leonora no tenía la misma dureza en sus muñecas y pantorrillas que alguna vez tuvo de joven, y el aguacero casi glacial le hacía temblar los huesos. De su piel delgada que le colgaba del cuello, descubierta tiempo atrás cuando al cargar a su nieto recién nacido le dio un tirón en la garganta, se le comprimía. El martes anterior había llovido, pero la lluvia había sido más ligera y no interrumpió tanto tiempo la venta del pequeño negocio. En cambio, ese día se prodigaba más la lluvia y ella lo había visto venir. Una tarde reciente de la semana, al ir bajando del microbús, escuchó el sonido de unos insectos lejanos que cantaban a todo pulmón a principios de junio y presagió la aproximación de la tormenta. Les llamaba chicharras de abril, pero su extrañeza fue que ya no era abril. Ante el reflejo de la luz de un foco amarillo, se le iluminaba el rostro mojado, y hacía parada bajo una sombrilla roja fijada a una pequeña mesa de madera, invadida por los restos volátiles desprendidos del carbón prendido del vacío, donde se calentaba una olla de lotes. Contemplaba con su nieto la lluvia constante, aún no se le ocurría otra cosa que contemplar. Atajados bajo esta sombrilla visiblemente remendada por ella, fue que al morir le alcanzó como un soplo de vacío en el estómago, y entonces dijo: tengo hambre, abuela, prepárale un chicharrón con cueritos. Su abuela sacó de su bolso tejido unas frituras grandes, naranjas y cuadrados que posteriormente embarró de mayonesa de un solo lado. Tomó con las manos pequeños trozos de cuero porcino que colocó encima de la botana y de la nada volteó a ver las casas que tenía enfrente y notó que la mayoría de ellas se les iluminaban las ventanas, suponiendo una cálida y agradable temperatura en su interior, no como la de afuera. Pero lo pensó muy fugazmente porque otras veces ya lo había pensado y llegaba a entristecerle ocupar su mente en ello. Lo realmente preocupante en su visión es que sus clientes, por estar apacibles mirando la televisión dentro de sus casas, no tomarían el riesgo de dirigirse a la calle bajo esas condiciones torrenciales y así no gastarían ni consumirían. Abuelo, con col y salsa valentina. Ya le puse, ahorita que pare tantito, te vas por una coca de vidrio, nos la tomamos a bichos, mijito. Sí, abuela. Preparado el chicharrón, no duró muchos bocados y solo amortiguó la mitad del hambre en Noé. Estando ambos de pie, el nieto, la abuela, bajo la lluvia, se escuchó la voz del pequeño nuevamente. Y ahora una nota, abuela. Como vendían las cosas, chicharrones y lotes, sacó de la olla que desprendió un denso y visible vapor un elote hervido en agua al que clavó la fuerza un palito de madera por debajo, y pasó a empadurnar en mayonesa, queso y chile en polvo, nada picoso. Entregó el alimento al niño mientras pensaba la mujer: ¿será que aquí nos vamos a quedar hasta ahogarnos con la lluvia? El agua acumulada en el suelo no creció ni 4 milímetros, pero fue suficiente para penetrar en sus zapatos y mojarle las calcetas. En ese momento, Doña Leonora sujetó con fuerza la sombrilla que les cubría, dando señales de irse volando entre los vientos azotados del mal tiempo, y entonces Noé abrió muy grandes los ojos y le llegó una idea tal que casi se le atoraba su bocado de lote en la garganta. Recordó algo que había visto hacer una antigua vecina ya fallecida: clavar los cuchillos en la tierra de las macetas para alejar a la lluvia. Pero reflexionando con el rostro húmedo sobre esta gran idea, concluyó que si apenas un solo cuchillo tardaba su buen tiempo en hacer efecto, necesitaría además que ahuyentasen las dudas. Sin decir nada a su abuela, se fue corriendo por la banqueta en
Pasó en su recorrido tocando puerta por puerta, timbre por timbre, hasta que lo vieran y pudiera persuadir a los caseros. La primera fue doña Estela, que al abrir su puerta ante la insistencia de los toquidos, encontró un niño poco alto de suéter rojo, mojado en los telares y cuerpo. Le preguntó extrañada: «Niño, ¿pero por qué tan mojado?». «Por la lluvia, señora», contestó. Un techo de lámina cubría el patio de doña Estela, que al golpearle la lluvia, amplificaba las gotas que sonaban más parecido a clavos de metal cayendo del cielo. Venía a pedirle un favor. Como cae mucha lluvia, que no deja vender a mi abuelita ni sus elotes ni sus chicharrones, quisiera saber si pudiera clavar un cuchillo en alguna de sus macetas. Dicen que con eso se espantan las nubes. Doña Estela sabía algo de eso, escuchado en algún momento de su vida, pero sin tomar sus creencias en serio, y al ver la inocencia del pequeño, no dudó en aceptar, y sobre todo conmovida, quiso ayudar de otra manera. «Claro que sí, chamaco, pero anda, mejor tráeme un elote calientito con pura mayonesa. ¿Cuánto vale?». «5 pesos, nada más eso vale». «Y no es ni tanto, los he comprado hasta en 30 pesos». Noé, con el rostro más alegre, corrió hasta el puesto y agitado le dijo a su abuela que doña Estela sí nos ayudará, y además quiere un elote preparado solo con mayonesa. Ya no escuchó más y se puso a prepararlo sin cuestionar eso de ayudará. «Llévatelo con esta bolsa encima para que no se moje», le dijo, y se dijo para ella: «Espere en Dios y no le agarren a tos fea con la mojada». El niño entregó el encargo debido en la puerta de doña Estela, y ella, mientras le daba las gracias, pensaba: «Se va a engripar el pobre niño». Se fue tocando toda la serie de puertas faltantes de las demás casas, solicitando a los vecinos el mismo favor con la misma inocencia e intención. Solo era clavar un cuchillo a las macetas de sus casas para que dejase de llover. La mayoría, ajenos o desconcertados, lo entendían como una práctica de brujería o más como algo trivial o una simple tontería, y no lo hacían. No obstante, algunos se indignaban y conmovidos le ayudaban haciendo consumo de alimentos del niño. Tenían preferencia en mayoría hacia los elotes calientitos que se ajustaban con la lluvia fría de la tarde. Eso pedían más. Una de ellas, doña Toña, una mujer harapienta y de recursos no excedentes y de mirada humilde, que al abrir la puerta simpatizó con su casi igual. «Entonces, tráeme esto y esto, pero llévate aquel paraguas de la esquina y úsalo, que algo te habrá de cubrir». Continuaron los encargos, mientras el agua no se le miraba firme, y tampoco cesaba la temperatura a menor grado. De momentos, lo que concluía Noé era que las nubes hubiera un ojo de agua o una fuente considerable de líquido, ya que no se explicaba cómo de tantos cuchillos solicitados a ser clavados por los vecinos no hicieran efecto. Doña Leonora pensaba en mirar a su nieto y continuamente mirar hacia el cielo. «Bendícelo, Señor», pero bajaba la mirada antes de concluir su oración. Las luces prodigiosas en las ventanas de alrededor comenzaron a llenarse de mirones que aparentaban ser discretos o mínimo poco vistos, ya fuera por admiración o simple morbo, al echar la vista por fuera de sus hogares y vaciar palabras poco dichas, casi como un eco de pensamientos reconocían al esfuerzo de Noé. «Se aferra a la vida», pensaban algunos con variaciones de oraciones o palabras, mientras él se abría camino entre la lluvia con su paraguas, entregando elotes y chicharrones a quien le pidiera. Doña Leonora, debajo de la gran sombrilla roja que comenzaba a agujerarse de un parche remendado y desgastado, tenía más seco del torso para arriba que alguna otra parte de su cuerpo. Los vecinos seguían mirando cálidos y secos desde sus ventanas. De un rato a otro se fueron acabando los alimentos y aumentando las monedas del cesto de dinero y de ganancia. No dejaba de llover, pero Noé se había resignado al milagro de los cuchillos clavados. Previamente a su idea, pensó en pedir amablemente a la lluvia que se marchara, pero sabía que el cielo y las nubes suelen ser muy egoístas y poco escucharían las solicitudes de un niño. La abuela pensó mientras miraba unas manchas viejas de sol que habían despintado algo la sombrilla. «Si así vendiéramos diario, pronto nos alcanzaría para comprar otra sombrilla nueva, pero roja ya no, esas se agujeran mucho como esta». Noé, bastante cansado y comenzando a sentir un escozor y comezón en sus pies húmedos, se sintió satisfecho de poder ayudar a su abuela, vendiendo sus alimentos, a pesar del clima y las severas condiciones, pero no del todo alegre, pues había variado su idea inicial, ya que no tuvo efecto. Luego de la entrega del último elote, Noé miró a su abuela. «Ya acabamos, ni cuando está el solecito se vende tanto», le dijo. Y la abuela, con los párpados colgados, pero refrescados ya no por el agua de lluvia, sino por el viento, dijo: «Ya nada más que pare tantito la lluvia para recoger y meter el puesto a la casa». Y la tarde nublada y lluviosa continuó con él y ella. Noé nunca supo que casi ningún vecino clavó cuchillos a sus macetas. Muchas gracias.